Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amén y amén. Puedes tomar asiento. Volviendo al propósito, yo quiero hoy, hermano, de parte del Señor, decirte que hay un propósito en tu vida. Que cuando tú has decidido a creer en el Señor, en el Salvador, en Yeshua HaMashiach, empezó un propósito en tu vida. Un propósito de salvación, un propósito de bendición, de vida abundante. Mas sin embargo, durante el transcurso de nuestra vida tenemos vicisitudes, pruebas. Las cosas no son fáciles. Yo te digo, el Señor no te está diciendo que sea fácil. El Señor te está diciendo que para Él no hay imposibles. ¿Hay alguien aquí? Para el Señor nada es imposible. A su nombre. Oiga, hermano, y aquí vemos dos discípulos. De pronto estos discípulos estuvieron en muchísimos de los milagros del Señor. Vieron la multiplicación de los panes, vieron, hermano, allí milagros, prodigios que hizo el Señor. Pero ahora resulta que ha muerto nuestro Señor, y al tercer día que el Señor resucitó, ellos salieron de Jerusalén hacia un lugar que se llama Emaús. Jerusalén, el lugar del propósito, el lugar donde se manifestó la gloria de Dios, donde estuvo la predicación y la mayoría de todas las obras grandes que hizo el Señor. Es en Jerusalén donde podían ser edificados, es en Jerusalén donde podían ser, hermanos, formados en su fe. Así de pronto también en tu vida estás en el momento, en el lugar donde estás siendo edificado por el Señor. Pero ahora para ellos llega una prueba muy difícil. Para ellos, Yeshua, el que ellos creían que era el Mesías, su Salvador, ha muerto. Pero ellos estaban esperando de pronto un Salvador con dinero, con oro, con plata, con espada, que los librara de la opresión de Roma. Pero aunque habían creído en parte, ahora ellos no han entendido que las profecías se tenían que cumplir. Y ahora están tristes. Y de estar en el sitio del propósito, de estar en el lugar del propósito, han decidido irse hacia Emaús. Emaús es una tierra donde había un clima templado, donde había aguas termales. Es decir, habían salido del lugar del propósito, del centro que es Jerusalén, y comenzaron a devolverse hacia un lugar tibio. Comenzaron a salir de lo fuerte y lo grande de la predicación y de la fe hacia un lugar de tibieza que se llama Emaús. Tú no puedes permitir que ninguna prueba te saque del fuego y del avivamiento que da a Dios a tu vida y devolverte a la tibieza. Tú no puedes devolverte del conocimiento, de alabar, de adorar y glorificar el nombre del Señor, a la tibieza, de la tristeza, de la angustia y de la soledad. El Señor se va a glorificar en tu vida.
Y ellos comenzaron a alejarse del lugar del propósito. Yo no sé cuántas veces alguna prueba y alguna situación en tu vida te comienza a hacer pensar, y lo has hecho, de devolverte. Estás en el lugar del propósito, pero la enfermedad, la muerte, la tristeza, las pruebas comienzan a hacerte devolver. Y ya no oras, ya no adoras, ya no buscas del Señor como antes. Tú no puedes permitir eso, porque cuando llega la congoja a tu vida, se crean unos velos que no te permiten ver que Dios sigue allí, que el Señor va a bendecirte a pesar de la situación que estés viviendo. Estaban tan tristes estos hombres que dice en el versículo, hermano, 14, que iban hablando entre sí. Oiga, iban hablando todas las cosas que habían acontecido. Ellos comenzaron, mientras bajaban a Emaús, yo no sé si alguien está entendiendo, de lo caliente, del fuego de la predicación, iban bajando hacia Emaús, hacia la tibieza, hacia el enfriamiento, e iban hablando de las cosas que habían sucedido. Yo me imagino diciendo, no puede ser, nosotros habíamos creído en ese Mesías, pero ahora fue capturado y murió. Mientras ellos estaban hablando, el Señor ya había resucitado, pero como se estaban devolviendo, ellos no habían visto la gloria de Dios. Cuando tú te devuelves, no puedes ver la gloria de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí. Si tú te devuelves, no puedes ver milagros. Si tú te devuelves, no puedes ver el propósito de Dios en tu vida. Y ellos iban hablando, hermano, de las cosas que habían acontecido. De todo lo que había pasado. ¿Cómo es posible? Lo vimos predicar, vimos los milagros, vimos las sanidades, vimos cómo enfrentó a los fariseos, a los escribas, pero lo cogieron y murió en la cruz. ¿Cómo es posible? Iban hablando de todo lo acontecido. Y sucedió. Diga, sucedió. Yo quiero decirte que de un momento a otro en tu vida va a suceder algo. Va a suceder algo. El Señor te está acercando a ti. El Señor te está hablando a ti. Sucedió que mientras, léalo ahí en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces tú has caminado hacia la tibieza espiritual? ¿Cuántas veces tú has cogido el camino hacia Emaús? Pero el amor de Dios es tan grande y misericordioso que aún allí Él sigue caminando contigo para que entiendas que no estás solo, sino que la congoja y la tristeza no te permite visualizar, no con tus ojos físicos, sino con tus ojos del corazón, con los ojos espirituales. La tristeza y la angustia no te permite ver que Yeshua está allí a tu lado. Allí está Yeshua. Él es fiel, Él es misericordioso. Ese día que estabas tan triste, ese día que tú dijiste, Dios me falló, pero quiero decirte que Él nunca te falló. Cuando tú estuviste en ese luto, en ese dolor, y quisiste devolverte, Yeshua caminó contigo. Pero tu congoja no te permite ver. Además, porque la intención de estos hombres era devolverse del Jerusalén al Emaús. Tú no te puedes devolver de lo que Dios ha hecho en tu vida hasta este instante al Emaús de la tibieza. Y dice que Yeshua mismo se acercó y diga, caminaba con ellos. Diga, caminaba con ellos. Y diga, así como caminaba con ellos. ¿Hay alguien aquí? Diga, así como caminaba con ellos, así camina conmigo. Él no te deja solo, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Aleluya. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos no estaban velados por voluntad de Dios. Estaban velados por sus pensamientos, por sus pláticas de derrota. Hay gente que lo único que habla es de derrota. Se le olvidan las promesas de Dios.
hablan de ruina, hablan de tristeza, hablan de dolor, hablan, hermano, de destrucción, pero se les olvida que el Señor les habló de gloria en gloria y de victoria en victoria. Les habló del reino. Y cuando tú permites, hermano, que esas pláticas, esos pensamientos lleguen a tu vida, los ojos espirituales empiezan a velar. Ellos ya no veían. ¿Cuántas veces vieron a Yeshua? Pero están tan tristes, se sienten tan solos. Estoy diciendo se sienten, porque no están solos, Él está ahí, que no pueden ver que Él está allí. Él estuvo allí en tu soledad. Él estuvo allí en ese día tan triste de tu vida. El día que pensaste que todo el mundo te había fallado y te había dejado. Déjame decirte que Dios jamás te dejó. Él estaba contigo esa noche. Él estaba contigo esa madrugada. Él estaba contigo en ese cuarto de habitación. Él está contigo en este lugar. Eso es lo que hace Dios. Oye, se acerca el Señor y les habla, pero yo no sé si alguien me puede decir, hermano, ¿cómo es posible que se acerque y le hable? Estén tristes por Él y lo tienen enfrente y no lo conocen. Lo que más anhelaban era su presencia, pero lo tienen enfrente y la congoja es tan grande que no lo ven. ¿Cuántas bendiciones tienes tú enfrente y no ves que Dios está ahí? Y sigues lamentándote de las cosas que sucedieron y no te das cuenta que hoy tu estado es mejor que el primero. Dios no te quiere ver caminar hacia Emaús. Dios te quiere en Jerusalén. Dios te quiere en oración, en el Monte Santo, alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Y se les acerca tan amorosamente y le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? El Señor te dice: ¿por qué hablas esas cosas? ¿Por qué dejas que la amargura y la tristeza se te convierta en tu himno? ¿Por qué hablas de derrotas si yo estoy contigo? ¿Por qué hablas de muerte si yo estoy contigo? ¿Por qué hablas de tristezas si yo estoy contigo? Esto me recuerda a una parte allí en el libro de Samuel. Ana está llorando y su esposo se acerca y, sabiendo que su mujer está llorando porque no tiene hijos, se acerca y le dice: ¿acaso yo no te soy mejor que muchos hijos? Yo te pregunto, ¿acaso no es mejor la presencia de Dios que aquello por lo que tú estás llorando? ¿Acaso no es mejor la presencia de Dios aquello por lo que estás tan enojada y enojado? ¿Acaso no es mejor la presencia de Dios que cualquier cosa que esté ahorita levantándose en tu vida? Yo quiero decirte que la gloria de Dios es maravillosa, es poderosa, y su presencia es lo mejor. Su presencia es lo mejor. ¿Por qué hablan esto? ¿Por qué están así? ¿Por qué hablan cosas de derrota y aún están caminando hacia la tibieza? Y termina preguntándolo: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estuviste triste anoche? ¿Por qué estuviste triste anoche? ¿Acaso no estaba yo contigo mientras llorabas? ¿Por qué sufres? ¿No te basto yo? Oh, Santo, tú no debes estar triste. El gozo de Dios lo llena todo, porque el gozo de Dios lo llena tu vida y te restaura. Yo te digo, no sigas mirando la tristeza y hablando de la derrota. Habla de la victoria de Cristo, porque tú eres vencedor juntamente con Él.
Él prometió estar contigo todos. Yo no dije unos días. Yo estoy diciendo lo que dijo el Señor. Dijo todos los días hasta el fin. En la abundancia, en la escasez, aún en la enfermedad, en la soledad física, Él está allí y te está cuidando. Tu estado postrero será muchísimo mayor que el primero. Y lo que estás viviendo es hora de que dejes que Cristo lo quite. ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo, versículo 18, dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Mira hasta qué punto llega la tristeza y la congoja en las personas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? A veces nosotros le hablamos así al Señor: Señor, ¿acaso tú no sabes lo que estoy sintiendo? ¿Cuántas veces le has orado al Señor diciéndole: Señor, ¿acaso tú no ves lo que me está pasando? Señor, ¿acaso tú no ves mi dolor en mi corazón? A veces pensamos como que el Señor está desentendido de nosotros, pero no está desentendido. Él quiere que tú te acerques y lo veas, que verdaderamente comprendas que Él está allí. Estos hombres estaban tan tristes que le dicen: oiga, usted es hasta un forastero. Mire, a veces tratamos al Señor como un forastero, como un desentendido. El Señor te ama tanto, hermano. Hermana, el Señor te ama tanto que por eso estás escuchando este mensaje, porque hoy tu vida va a ser con propósito. O sea, te están diciendo: oiga, usted no sabe lo que pasó. Había un hombre que se llamaba Yeshua, lo crucificaron, se murió, nos quedamos sin nada. ¿Y a quién están hablando? ¿Cuántas veces tú le hablas al Señor, pero tú no sientes verdaderamente que es el Señor? Él tiene el poder de hacer de las cosas que no son como si fuesen. Versículo 19, entonces Él les dijo: ¿qué cosas? A mí me gusta, el Señor hace preguntas simplemente para confrontarnos hacia la realidad, para guiarnos hacia una respuesta. Un enfermo, ¿no? Y le dice el Señor: ¿qué quieres que te haga? Alguno diría: pues que me sanes. ¿Cómo? Es que al Señor le gusta escucharte. A un hombre, cuando su hijo estaba endemoniado, le preguntó: ¿y hace cuánto tiempo le sucede esto? Una pregunta importante. Adán, escondido, ¿y dónde estás, Adán? Él sabía que estaba ahí, él sabía hace cuánto el hijo estaba enfermo, él sabía qué quiere, él sabe lo que tú necesitas, pero él quiere escucharte a ti, porque cuando tú le hablas, él tiene que ver en ti tu fe. Santo es el Señor. ¿Qué cosas? A ver, cuéntenme qué cosas. Cuéntenmelas todas. Oiga, y dicen ellos, y ellos le dijeron: de Yeshua el Nazareno. De Yeshua el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Conocían el poder de Yeshua? ¿Por qué están atemorizados? Porque si tú conoces el poder de Dios, estás tan triste y atemorizado. ¿Por qué? ¿Acaso Él está muerto? ¿Acaso está en un crucifijo? Él está vivo y es el Rey de Reyes y Señor de señores. Santo es el Señor. Pero hermano, están hablando de las cosas que sucedieron, pero no se están alegrando de lo que es Él. Están tristes por lo que aconteció. No, a ver si me hago entender. A veces nosotros con Dios no nos gozamos de lo que es Él, sino que nos entristecemos por lo que acontece a nuestro alrededor. Ellos no están felices por lo que es Dios. Ellos están tristes, es por lo que pasa en el versículo 20.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era Él el que había redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aquí me parece también interesante algo, y es que ellos en vez de haber esperado en Jerusalén y haber tenido la noticia de que estaba resucitado, ellos se aceleraron a salirse del lugar del propósito. Se murió, nos vamos. Pero si se hubieran quedado, jamás se hubieran entristecido como estaban, porque ya hubieran recibido la noticia. ¿Cuántas veces tú te has retirado del lugar del propósito cuando ya a punto va a haber la respuesta? Dejaste de orar, de buscar a Dios justo cuando ya venía la respuesta. Decidiste volverte al mundo cuando ya estaba la respuesta. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Nosotros esperábamos, nosotros esperábamos que fuera Él. A veces nosotros le hablamos a Dios: yo esperaba que Dios obrara así, yo esperaba que Dios hiciera esto, yo esperaba que Dios lo hiciera de tal manera. Pues yo quiero decirte que Él obra de manera poderosa, pero Él es soberano. Y aunque pareciese, yo no sé si te estás dando cuenta de esto, aunque pareciese que no está ahí, está ahí. Aunque pareciese que no te hablara, Él te habla. Aunque pareciese que no te escucha, te está escuchando. Aunque pareciese que no te estaba pastoreando, Él te estaba pastoreando. Nosotros esperábamos, pero no, ya van 3 días. Versículo 22. Fíjate que a ellos les anunciaron que algo había pasado, pero la congoja no permite creer la palabra de Dios. Hoy le pido al Señor que rompa toda tristeza y todo velo espiritual en este lugar, para que esta palabra dé fruto en su vida, en el nombre de Yeshua. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Versículo 25. Entonces se les dijo: ay, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces nosotros somos así, somos insensatos y tardos en nuestra fe para creerle a Dios. Queremos que Él obre de la manera, de la forma, de la medida, del color que nosotros queremos. Pero el Señor obra siempre en justicia y para tu bien. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Solamente créele al Señor. No seas tardo de corazón. No seas insensato. Dile al que tiene al lado: no seas insensato. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Sabe que esto que le está diciendo ellos ya lo sabían? No lo sabían no solamente por la predicación de Jesús, sino porque era la enseñanza de siempre en la sinagoga acerca del Mesías. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Es tan hermoso. Los cogió. Y mientras iba caminando, en el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés. Qué paciencia tiene el Señor. Digo: ¿sabe qué me toca con estos? Volverlos a discipular. Hoy Dios te trajo con un propósito. Yo no sé cuántos años lleves en tu vida cristiana, pero el Señor te quiere discipular verdaderamente. ¿Y empezó desde dónde? Desde Moisés, o sea, empezó desde la ley. Les comenzó a hablar de la ley desde Moisés, lo que representaba a Moisés como libertador,
todo lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando se instauró Israel como nación, cuando le dio las leyes comportamentales. Y tú te dirás, ¿y por qué tenía que empezar desde Moisés? Porque es que cada ley, cada mandato que tú ves se llama Yeshua. Él es el verbo que se hizo carne. Oiga, y comenzó por todos los profetas y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabes qué fue lo que entendió el Señor? Y sabía que estos hombres, aunque esperaban algo de Dios, no lo conocían. Por eso también hay muchos que están esperando, sí creen en un Dios y lo oran y le piden, pero no lo conocen verdaderamente. Tú tienes que meterte a conocerlo verdaderamente para que Él obre en tu vida. Versículo 28, vea hermano, y aún así, ahí sigue hablando el Señor, y dice: llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Esto también es otra situación. A veces pensamos que el Señor entra a todo lado menos a nuestra casa, que le responde al de al lado menos a mí, que le restaura la vida a ese y la mía sigue desordenada. ¿Sabes? Lo que pasa es que con algunos a veces pareciera que Él sigue por adelante. ¿Será que el Señor Jesucristo no sabía dónde iban a entrar ellos? Claro, Él sabía cuál era la casa de ellos, a dónde iban, pero a veces pareciera que sigue adelante. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere escucharte, que le digas: Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, entra, quédate conmigo. Algo comenzó a pasar en el corazón de estos hombres cuando Jesús les empezó a discipular, que cuando llegaron a la aldea, léalo conmigo, en el 28, llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, pongan la atención en el 29, le obligaron a quedarse. A veces nos quedamos con una simple invitación: Señor, ven a mi casa, pero no luchamos una buena batalla de la fe para que Él permanezca. A mí me encanta Mardoqueo, Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Jesús. Tremendo grito de Bartimeo. Jesús sabía que Bartimeo estaba ahí. Jesús sabía que Bartimeo necesitaba un milagro, pero parecía como que... Pero el grito de Bartimeo detuvo a Yeshua y lo mandó traer. Tú tienes que aprender a clamar. A clamar, hermano, para que la presencia de Dios permanezca en tu casa, para que se vaya la tristeza de tu hogar, para que se vaya la angustia de tu corazón. Ellos le obligaron a quedarse, o sea, en pocas palabras: no te vayas, te tienes que quedar. Quédate, mira lo que dice: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día ha declinado. Ellos sacaron cualquier cantidad de excusas para que quedaran. A veces nosotros hacemos lo contrario, sacamos cualquier cantidad de excusas para que se vaya. Ya estoy desanimado, Dios no me respondió, yo ya no me congrego más, la oración. Tenemos una cantidad de excusas para que se vaya. Yo te digo, más bien coge cualquier cantidad de excusas para que Él permanezca. Sé valiente y esforzado. Yo me imagino al Señor, ¿no? Dice ahí en el 30: y aconteció que estando sentados, se sentaron en la mesa, ya estaban discipulados, ya los velos se comenzaron a ir de sus ojos y comenzaron a ver con su corazón espiritual. Tú tienes que comenzar a ver que el propósito del Señor está allí, pero que tienen que ser quitados los velos
y que en Emaús no vas a conseguir nada. Tú tienes que volver a Jerusalén. Tienes que volver a la adoración, a la lectura bíblica, al clamor. No congregarte por buscar una excelente distracción. No congregarte porque te hablan bonito. Tienes que buscar es que te hable Dios, amar su palabra, obedecerle. Y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Wow. Y dice en el 31 que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. O sea, cuando él toma el pan, lo levanta, le da gloria al Padre y lo parte, automáticamente sus velos cayeron y lo reconocieron. O sea que ellos tuvieron que haber visto a Yeshua partir el pan. Fue en ese acto cuando dijeron: ¿pero cómo es posible? Es él. Hermano, Dios quiere estar en tu casa, partir el pan, que tú le reconozcas. Él quiere abrirte tus ojos para que lo veas. Pero apenas lo reconocieron, él desapareció. ¿De dónde? Por favor, dígalo. Él desapareció de la vista de ellos. Acá hay solamente 4. Diga: él desapareció de la vista de ellos, pero no de su corazón. ¿Sabes que él está ahí? Y la única manera en que puede estar ahí es por medio del Espíritu de Dios. Tú no lo ves, pero él está allí. Él desapareció. Ahí léalo. ¿Desapareció de dónde? Yo le hago una pregunta: ¿pero está en su corazón o usted lo quiere de vista? A veces creemos que él está ahí porque tenemos el trabajo perfecto. Creemos que está ahí porque tenemos el hogar perfecto, la relación perfecta, la salud perfecta. Pero quiero decirte que eso no es cierto. La perfección está en él. Y en este mundo tendremos pruebas y dificultades, pero él está con nosotros y venció el mundo. Tú no puedes catalogar, y esto es algo bien interesante. Hay gente que coge y dice: es que por las obras los conoceréis. Y piensan: o por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. Entonces dicen: este hombre es de Dios, mire, tiene una camioneta 4x4. Este hombre es de Dios, mire, compró el barrio completo y ya la iglesia es el barrio. Uy, esta mujer es de Dios, mire, hermano, como esto y aquello. Los frutos no son cosas materiales. Los frutos son espirituales: paz, mansedumbre, amor, bondad, justicia. Estos son los frutos. Por eso dice que desapareció de qué. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Desapareció de su vista, pero no desapareció de su corazón. Vea lo que dice, porque dice en el versículo 32: y se decían el uno al otro. Vea lo que dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Hay alguien que le está ardiendo el corazón con esta palabra? No le está ardiendo, o sea, no le está encendiendo fuego en su corazón. Pero mira cómo se incendió ese fuego, cómo se prendió ese fuego en ellos: por las escrituras. Para que tú puedas volver al sitio del propósito y salir de la tierra, la tibieza, tienes que buscar al Señor en las escrituras. Ay, Señor, te amo, te quiero, te deseo, te anhelo, pero me buscas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a hablar conmigo? Mira, cuando tú lees, aquí hablas con Dios.
Yo quiero que lo lea conmigo de nuevo en el 32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Dios en el camino está ¿qué? Y cuando nos abría las escrituras, o sea, ¿te habla por medio de qué? ¿Desde dónde empezó Él? Él está aquí. No lo estás viendo, pero está aquí. Usted supiera la historia de sangre que hay para que usted tenga esa Biblia en su mano. El libro más perseguido de toda la historia de la humanidad. Porque aquí hay vida. Aquí está Yeshua, vivo. Esto es palabra viva y eficaz. Versículo 33. Pongan atención el cambio de actitud. Y levantándose en la misma hora, dijeron: ¿qué hacemos acá en Emaús? ¿Qué hacemos en la tibieza? Yo me vuelvo al lugar del propósito. Y se levantaron y dijeron: nos vamos a Jerusalén. Cristo vive. Dale un aplauso al Señor. Tú tienes que levantarte de esa tristeza. Tienes que levantarte de esa nostalgia y decir: mi Redentor vive. Mi oración y mi relación de Dios no depende de ella, de Él, de la empresa. Mi relación con Dios depende de lo que Él hizo en mí y de mi fe. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿A dónde llegaron? Donde los discípulos. Amén, donde los apóstoles. Estaban ahí los 11 y los que estaban con ellos. ¿Usted con quién se reúne? ¿Usted con quién se reúne? Cuando usted triste, busca tristes. Cuando está falto de fe, busca faltos de fe. El borracho trata con borrachos, el adúltero con adúlteros, el fornicario con fornicarios. Y los hijos de Dios se relacionan con los hijos de Dios. Nosotros ahora pertenecemos a una nueva familia, la familia de Cristo. En Emaús están los tibios. En Jerusalén está el pueblo de Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 34. Estaban los que estaban con ellos. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor. Verdaderamente. Usted tiene que creer esto verdaderamente. Esto no es un juego. Esta es la verdad absoluta. Cristo es el Hijo de Dios, el Señor Salvador. Murió, resucitó, se encuentra a la diestra de Dios Padre y va a venir por su iglesia. ¿Y sabe qué dijo? Pero no estaréis solos. Diga: no estaré solo. El Señor Jesucristo dijo: no estaréis solos, porque os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, vas a estar en Emaús. Así lo leas, así lo hayas creído ver. Porque el que te revela que Cristo es el Señor es el Consolador. A su nombre. Yo no sé si está gozoso y se merece un aplauso el Señor. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y decían: ha resucitado el Señor. Oiga, esa no es la mejor noticia que hay. Vea, hay dos noticias en el mundo sin igual. Esta es la primera. Jesucristo resucitó. La tumba de Buda tiene huesos. La de Mahoma tiene huesos. El sepulcro de Cristo está vacío porque Él vive. ¿Y sabe cuál es la segunda noticia? Que va a revolucionar el mundo entero cuando Él vuelva en poder y gloria.
¿Cuántos dicen amén? Que se murió Pelé, que se murió el no sé Reisinger, que se murió no sé quién. Sí, son noticias. ¿O se imagina cuando comiencen esas transmisiones? ¡Llegó! Y usted se vaya con él, yo me vaya con él, nos vayamos con él, porque lo estamos esperando, estamos velando, porque no estamos en Emaús. En Emaús tú no te vas con él. Tienes que estar en ese Jerusalén, en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Decían, yo no sé si hay alguien que diga aquí eso: ha resucitado Yeshua verdaderamente. Diga: ha resucitado el Adón verdaderamente. Y daban testimonio, y ha aparecido a Simón. Oiga, ¿quién era Simón? Pedro. Oiga, ¿Pedro estuvo en Emaús? ¿Sí o no? Nunca cogió para Emaús físicamente, pero espiritualmente ese hombre se fue para el piso cuando lo negó. Pero lo bueno es estar en Jerusalén, que fue que cuando el sepulcro estaba vacío, dijeron las mujeres: Pedro, el sepulcro está vacío. Y se nos apareció un ángel y nos dijo que porque buscábamos entre los muertos al que había resucitado. Y que salió corriendo al sepulcro, hermano, para él ver mismo que eso era una verdad. El del Emaús espiritual que estaba en lo bueno de estar en Jerusalén fue que pudo comprobar la noticia. Y Simón decía: tremendo esto. Versículo 35. Pero ellos también contaban su historia, Cleofás y el otro. Dice: pues Pedro, a usted lo vio ahí, vio las cosas, vio el sepulcro, pero yo le quiero contar que nosotros cuando íbamos caminando se nos apareció también. Y le contaron toda la historia, pero me gusta cómo terminan ellos y cómo le habían reconocido al partir el pan. Él va a partir el pan de nuevo. Él es el pan de vida. Hoy le invito a que vaya al lugar de propósito, en el lugar secreto, en oración, en las escrituras. Congréguese, deje que el Señor llene su vida. No permita que la congoja destruya la fe. Una fe verdadera no se cae, una fe verdadera permanece. Levante su mano y dígale: yo no quiero ir a Emaús, yo quiero estar en el lugar del propósito. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dios me ha permitido, hermano, dar esta palabra en este primer culto del 2023. Y yo le quiero decir que este 2023, hermano, es el año de la sabiduría y el conocimiento del Señor. ¿Van a haber pruebas? ¿Van a haber dificultades? Y si el Señor es por mí, ¿quién contra mí? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo le invito, hermano, a que cierre sus ojos en esta mañana. Y dice la palabra de Dios que estaban todos reunidos en ese culto de alabanza, en el lugar santo, cuando descendió del cielo el fuego de Dios. Porque ¿sabes qué le dijo el Señor allí a los discípulos en el libro de Hechos? Cuando ellos iban a ir a predicar, le dijo: todavía no lo hagan. Ustedes no pueden ir hasta que no descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Y quiero que me sean testigos una vez de esto, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tiene un propósito de que tú le prediques.
al necesitado. Dios tiene un propósito de tu vida, en tu vida, para que no vayas a Emaús. Comienza a orar allí. Siga orando. Y dejaron de verlo. Ahí está el Señor. Usted está orando. No, hermano, pero acá hay un mover de Dios en este lugar tremendo. Yo no sé si usted lo está sintiendo. Y si no lo está sintiendo, dígale: Señor, quita lo que no me permite verte. Dígale que el fuego de Dios, que es su espíritu. ¿Y hay alguien aquí? Dígale: yo necesito de tu presencia. Santo es el Señor. Ahí hay poder de Dios. Santo Espíritu. Señor, quita los velos, la tristeza. Y ahí comenzó a ministrar. Yo no sé por qué te dejaste entristecer tanto anoche, si Él estaba contigo, hombre. Y vas a ver de su gloria. Por eso estás escuchando esta palabra. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está Yeshua HaMashiach. Y dejaron de verlo y ellos dijeron: ¿acaso nuestro corazón nos encendía? ¿Tu corazón nos está encendiendo hoy? Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está la gloria de Dios. Hoy se rompen cadenas.